En los últimos días, las cosas han estado un poquito calientes en el panorama político, principalmente con los partidos de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo, que son dos partidos cuya filosofía y norte reside en una misma cueva. Dos partidos que históricamente uno de ellos, Leonel Fernández, fue su líder y 3 veces presidente y quien llevó al PLD por primera vez a la escalinata del Palacio Nacional. Ese fue Leonel Fernández. Por otra parte, entonces, el PLD, cuyo líder en este caso es Danilo Medina, y habría que ver ya cuando se forme o se elige un candidato, quién podría reeditarse como líder para ver si puede conquistar la cosa pública, aunque yo he dicho aquí personalmente de que no resulta ni es correcto tener un líder del partido y un líder electoral. Eso no coincide políticamente hablando. Quien es el candidato de un partido tiene que ser el líder del partido para que pueda unificar el criterio y para que la gente le pueda creer. Por eso Leonel hoy tiene ventajas políticas frente a los candidatos del PLD, que son 5 o 6, y Leonel prácticamente hasta ahora él es candidato único, aunque todo el mundo dice que Omar Fernández también podría ser candidato. Pero es un tema de padre e hijo y yo no creo que sea un problema al final. Pero la Fuerza del Pueblo y el PLD hicieron en las elecciones pasadas un pacto. No solamente fue un pacto de candidaturas, también hicieron un pacto de no agresión mutua. El PLD y la Fuerza del Pueblo hicieron un pacto de no agresión mutua, es decir, yo como partido no te agredo PLD, yo como partido no te agredo Fuerza del Pueblo. Ese fue el pacto político, más allá de las alianzas que se hicieron a candidaturas senatoriales o de candidaturas también a regidores y alcaldes. Y yo creo que ese pacto político entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, quizás fue el que logró estabilizar el panorama político y quizás también fue el que logró que la oposición, pese a una oposición débil, extremadamente débil que se veía en las elecciones pasadas, aún así llegaron alrededor de un 38 a un 40% entre ambos partidos políticos de oposición. Y tú dices, bueno, pero que los barrieron. Sí, los barrieron. Pero cuando tú sumas la oposición y tú sumas el gobierno, prácticamente estamos diciendo que fue un 40-60. No te voy a decir que es lo mismo, pero casi se puede equiparar. Por lo cual hay oportunidad o hay opción en poco tiempo. Ahora, ¿dónde reside el problema? Que los partidos de oposición, si quieren avanzar, si desean avanzar, tienen que mantener una unidad de criterio de no agresión entre ellos. Porque quien mantiene el poder, quien mantiene el gobierno, tiene toda la facilidad del mundo para mantenerse cohesionado. Es decir, una gente, una persona, un candidato o un político dentro de las filas del PRM se pone guapo, lo mandan a buscar a Palacio, le sale un decreto en el servicio exterior a viceministro o a director y ese hombre al otro día es más PRMista que Peña Gómez si hubiese estado vivo en el día de hoy con la realidad que tiene el PRM hoy. Por lo cual, quien está en el gobierno tiene todas las facilidades para poder mantenerse cohesionado. Pero el que está en la oposición es todo lo contrario. La oposición no sirve si crece una con otra. Es decir, que si yo tengo 5 mangos y Graimer tiene 5 mangos, para nosotros hacer una competencia de mango con el dueño y con el gobierno, yo le robo 3 mangos a Graimer. Porque yo lo que hago es que hago una migración interna, pero como oposición no se crece. No importa cuántas personas se vayan del PLD para la Fuerza del Pueblo. No importa cuántas personas se vayan de la Fuerza del Pueblo para el PLD. Se quedan débiles. Lo que hace es una migración interna, se vuelve un juego, un relajo. Yo te llevo uno, tú me llevas otro, como lo que ocurrió el fin de semana pasado, que Leonel juramentó unos PLDistas en Montecristi
Y entonces Danilo estaba juramentando Fupusita, oferta pueblista, en La Caleta. ¿Quién ganó ahí? Ninguno. No ganan ninguno porque lo que hacen es que se hacen en su propia salsa y se roban la fuerza uno con otro. Entonces, es una estrategia errada, equivocada, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, querer crecer en base uno al otro. Usted tiene, Fuerza del Pueblo, toda la oportunidad del mundo para crecer. ¿Dónde? En esa sociedad que está ahí, que más de la mitad más uno de los dominicanos, más de 5 millones de dominicanos, no se identifican con ningún partido político. Usted tiene la oportunidad de crecer en más de 5 millones de personas, PLD. Usted tiene la oportunidad de crecer dentro de más de 5 millones de personas. Si siguen los partidos políticos, en este caso PLD y Fuerza del Pueblo, llámese Leonel Fernández y Danilo Medina, creciendo uno con otro, entre ellos mismos, engañándose, yo felicito al PRM, que pese a estar haciendo un gobierno nefasto que va a dejar este país en 4 bloques, ellos están garantizando que duren 4 años más sin ningún tipo de problema, porque la estrategia que tienen es una estrategia errática y negativa.